Además de estos conocimientos, bueno, pues en el caso de medición con brújula, pues estamos, entre comillas, más acostumbrados a medir en un afloramiento o en un talud. Es decir, tenemos el plano de rotura o la fractura por debajo de nosotros. Pero, ¿qué pasa si estamos, digamos, en invertido? Si tenemos la fractura por encima de nosotros, pues en ese caso, pues también tenemos que saber cómo medir con brújula. Como vemos en la imagen superior izquierda, estamos en ese caso midiendo en un túnel y es lo que llamamos midiendo una fractura invertida. En ese caso, bueno, pues la manera de medir con la brújula es algo diferente. Por supuesto, lo aprenderemos en la serie de campo y también, como he comentado, pues tenemos una serie de vídeos en los que explicamos también cómo medir con brújula en los diferentes escenarios. En la imagen que vemos, tenemos en la parte superior un afloramiento rocoso que es un estrato que sobresale del terreno. En ese caso, nosotros vamos a medir con la brújula la dirección de ese plano por arriba y por debajo de él. Y es importante que el buzamiento y la edición de buzamiento no salga la misma. Evidentemente, como no es exactamente el mismo plano, como hay una serie de rugosidades, no lo va a salir exactamente igual, pero tiene que salir sensiblemente lo mismo. Mucho cuidado a veces cuando medimos por arriba y por abajo de un plano, que a veces obtenemos medidas que distan 180 grados. Bueno, eso es que no hemos medido bien ese plano. También en la imagen he puesto ahí una figura B, que es que a veces nos es complicado o estamos poco familiarizados con medir por debajo del plano. Podemos continuarlo con una tablilla y medir por encima de la tablilla. Todo eso pues se practica lógicamente y con el tiempo pues lo suyo es verlo en campo, ¿vale? Así que, como he comentado antes, luego os pasaré los enlaces de YouTube para que veáis esos vídeos y nos explico un poco diferentes escenarios de cómo medir. Bien, un parámetro muy importante es el espaciado entre discontinuidades. Este parámetro espaciado entre discontinuidades, digamos la separación de una familia de fracturas, no solo es importante porque es un input del RockMax Rating, del RMR, sino que además es imprescindible para diseñar, por ejemplo, una malla de bulones un mallado, perdón, de bulones y las mallas o los cables protectores en un talud, porque es crítico el saber cuál es el tamaño de mi bloque. Entonces, el espacio de discontinuidades me define el tamaño de los bloques y con ello, pues muchísimos aspectos de tipo constructivo. Todo eso a veces lo obviamos en el campo y luego cuando estamos ya en gabinete diseñando un sostenimiento, un tipo de refuerzo, pues nos falta ese parámetro absolutamente crucial. Bueno, pues el espacio de discontinuidades se mide en perpendicular a esa familia de fracturas que vemos ahí. Lógicamente, pues es un parámetro promedio, es decir, yo si mido, por ejemplo, si veo justo donde está marcado en rojo esa fractura, pues hacia abajo de esa fractura tengo otra, que están separados aproximadamente, pues no sé, parece pues como un metro, pero sin embargo por arriba tengo otra familia, también paralela, o sea, tengo otro estrato paralelo que está separado una menor distancia. Bueno, pues nosotros en ese caso, bueno, pues tenemos que ver pues cuál es el rango promedio y escoger el que nos parezca. ¿Vale? A la izquierda vemos a persona midiendo el espaciado de una familia de fracturas verticales y a la derecha vemos midiendo el espaciado de una familia de fracturas horizontales. Pero, como os he comentado, no siempre es un valor exacto, bueno, nunca. Entonces es un valor promedio. Entonces yo voy midiendo diferentes familias, diferentes espaciados y escojo, pues digamos, el más probable. Bien, aquí tenemos el parámetro J sub V, que es el índice volumétrico de juntas, en los cuales lo que hacemos es hacer el sumatorio de 1 partido por el espaciado de cada familia en metros. Este parámetro JV nos indica el número de fracturas que hay en un bloque de 1 metro cúbico. Es un parámetro que además, como he comentado, se emplea directamente para diseño de espaciado de bulones y tipos de malla de protección de taludes, pero también es un input, una manera de calcular el famoso RQD. ¿Vale? Bien, el RQD, que como ya sabemos, se definió por Dire en sondeos, es un parámetro que se define en sondeos, es cuando yo hago una maniobra de sondeo, o sea, extraigo unos testigos, bueno, pues de esa maniobra que yo he sacado, puede tener 1 metro, 2 metros, yo sumo todos los testigos de más de 10 centímetros y eso es el RQD. Entonces, como ya comentamos siempre, un RQD de 0 no quiere decir que esté todo triturado y que sea una arena. Un RQD de 0 puede ser un material que no es tan malo. Simplemente es que todos los fragmentos miden menos de 10 centímetros. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso, con el comprender exactamente lo que es el RQD, el parámetro de, digamos, crítico, crucial de fracturación.
¿Vale? Bueno, aquí tenemos algunos casos prácticos para terminarlo en sondeo. Lo que pasa es que, claro, cuando estamos en afloramientos, nosotros no vamos a tener acceso a, o además podemos complementar los sondeos que tengamos. Entonces tenemos un parámetro muy rápido que obtener, que es el RQD según lambda, con esa fórmula así un poco farragosa, que podemos tener metida en Excel y ya está, que es lambda, es el número de juntas por metro lineal. Es decir, yo hago una línea, hago un scanline en el terreno, y mido cuántas fracturas me interceptan esa línea. La puedo hacer horizontal o la puedo hacer vertical. O inclinada, como yo quiera. Lo normal es hacer varias y sacar la media. Es un parámetro muy sensible, tiene un sesgo importante en función de cómo lo oriento. Si yo me imagino una serie de familias de fracturas que son paralelas, si yo hago el RQD en perpendicular a ella, las voy a cortar todas. Si yo lo hago paralelo a ellas, no cortaré ninguna. O sea, puedo tener un RQD de 100 o un RQD mucho más bajo según cómo oriente mi lambda. Pero bueno, es un parámetro rápido, es una manera rápida de obtenerlo y sobre todo es importante a veces en taludes malos en los cuales tengo vegetación, no tengo o tengo parte de ella unitado y demás. Aquí tenemos un ejemplo de calculamos el lambda de esa familia de ese afloramiento. En el lambda es importante que ponemos todas las familias, no es por familia, sino que cogemos todas las fracturas que me corten ahí. En este caso he ido poniendo unas fracturas horizontales, pero porque en este caso la mayoría son horizontales, pero no, hay algunas que están inclinadas, entonces mucho cuidado, son todas las familias, no solo las paralelas. Bien, yo estas fórmulas que hemos comentado antes, la del RQD según lambda y la del RQD según los bloques, yo las tengo puestas en estas ecuaciones, las tengo puestas en este gráfico, con lo cual yo en la parte inferior, en el eje X, pongo J sub V o lambda, voy a cortar cada una de sus curvas y a la izquierda el gráfico me da el RQD. Bien, los siguientes parámetros típicos del RMR, el RMR4, es condición de las discontinuidades, son parámetros que no solo me valen para el RMR, me valen para muchísimas más cosas, para averiguar cuál puede ser el modo de rotura de un talud, si tenemos fracturas, abiertas que friccionan o las tenemos a lo mejor con arcilla. Ahí podemos ver que la arcilla puede gobernar la estabilidad. Todo eso, si no somos capaces de ver en detalle las discontinuidades, podemos tener errores o sesgos muy importantes. La rugosidad es crítica para la estabilidad de los bloques, etc. Entonces, además, bueno, pues normalmente tomamos las medidas de esta manera y lo que hacemos es calcular el Q de Barton a partir de ellas. No tenemos normalmente estadillos específicos para el Q de Barton, es más raro. Nuestros estadillos se parecen más a los parámetros del RMR, ¿vale? Los estadillos de campo. Bien, como os he comentado, longitud, que es o persistencia o continuidad, la apertura, rugosidad, relleno y la meteorización. Esto ya lo vimos en su capítulo adecuado, correspondiente al RMR, pero bueno, no está mal que lo repasemos algunos conceptos. Ahí tenemos lo que es la persistencia o continuidad, de dónde a dónde va una fractura. Bien, a veces las fracturas terminan en mi afloramiento y a veces el afloramiento es menor que esa fractura. Entonces dices, bueno, es que eso que veo ahí, que tiene a lo mejor unos 7-8 metros, sigue 10 metros, 20 metros. Bueno, pues la verdad es que tampoco hay que inventarse las cosas. Si vemos que razonablemente va a ser un poco más larga, bueno, pues podemos decir que la continuidad pues es de 3 a 10 metros, por ejemplo. Pero al final, pues tampoco hay que inventarse cosas, ¿vale? Pero bueno, siempre es mejor estar del lado de la seguridad y dar una persistencia mayor que una menor. La apertura, por supuesto, es importantísimo. La apertura me va a condicionar que esa junta tenga o no tenga, por ejemplo, posibilidad de tener relleno. Entonces, una discontinuidad cerrada, como la izquierda, con una cierta rugosidad va a ser muy estable, mientras que una discontinuidad abierta y rellena, por ejemplo, de arcilla, pues va a ser muchísimo más inestable y propensa a deslizamientos. Ahí vemos, por ejemplo, que además la apertura me condiciona la presencia o no de relleno, y yo también tengo que identificar el tipo de relleno que tengo en mis fracturas. Tengo que ir, normalmente voy a tener pues una cinta métrica que nos puede servir para hurgar un poco en la fractura y ver, pues como en la de arriba, por ejemplo, que vemos que tenemos un relleno arcilloso, compacto, duro. En la imagen de abajo tenemos una que no hay relleno, que se han lavado las discontinuidades, y ahí, como vemos, pues tenemos un relleno que es como unas piedrecitas, un relleno de una roca triturada. Pues todo eso es muy importante apuntarlo en nuestro estadillo. La rugosidad, de cara a algunos criterios más específicos de resistencia al corte de las juntas, como son por ejemplo el JRC, el Joint Roughness Coefficient, pues ese parámetro es un input, como vemos abajo de esa fórmula. Bueno, pues tenemos que determinarlo en campo, para poder adecuadamente aplicar los diferentes criterios, como es este de Barton y Chube. El JRC se estima visualmente
con unas tablas normalizadas como la que vemos ahí. Esa tabla me va a dar unas rugosidades entre 0 y 20. Entonces yo identifico mi fractura, veo así de lado cuál es de